Buenas noches. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Esta noche nuevamente reunidos para aprender juntos la palabra de nuestro Dios. En esta caminata de ir conociendo a Dios como Padre. Uno de los temas importantes que encontramos en la palabra de Dios, la paternidad de Dios. Bienvenidos, queridos hermanos, hermana Iris, Dios te bendiga, hermano Anderson, bendiciones, Dios los bendiga. Qué bueno que estén esperando ahí para participar. Hola Dalila, Dios te bendiga. Estrella, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Miguel, Dios te bendiga. Mana Marta, Mana Margot Quispe, Mana Melania, Dios los bendiga. Anita, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Anita Cova. Hola, Milagros, bendiciones. María Tafur, Dios te bendiga, hija, qué bueno. Hola, Cristian, Dios te bendiga. Hola, Cecilia, que bendiciones y Dios te bendiga. Mayra, ¿cómo estás, hija? Bendiciones. Hola, Mirka, Cecilia Batallanos, Dios te bendiga. Bendiciones. Qué bueno estén con nuestra hermana Liz Prudencio. Vicente Salazar, Dios te bendiga. Margot Palacios, Pastor Pablo. Qué bueno es que estén con nosotros. Bien, ya estamos una cantidad. Hola César, ¿cómo estás? Y vamos a dar inicio en esta noche, hermana Marina, Dios te bendiga. Hemos comenzado a estudiar conociendo a Dios como Padre. Y no hemos entrado de lleno al tema para tener primero un concepto claro de quién es Dios. Saber quién es Dios. Y en función del conocimiento que tenemos de Dios, podamos nosotros clarificar nuestro concepto de Dios el Padre. Tenemos muchas dificultades de relación con Dios nuestro Padre. Ayer mencionábamos uno de ellos, es el concepto que traemos del mundo religioso en el cual la mayoría de nosotros vivimos, ¿no? Que es la fe católica romana, que tienen un concepto teórico de Dios el Padre correcto, pero sin embargo en la vida, en la práctica diríamos, no pareciera que es un Dios distante, un Dios ausente, un Dios insensible, porque hay que rogarle o alguien tiene que rogar por nosotros. Y la Biblia enseña que Dios el Padre da, no hay que rogar. Hay que pedir, sí. Hay una diferencia abismal entre pedir y rogar. Que Dios mediante estaremos aprendiéndolo en la medida en que vamos juntos en esta caminata. Ayer dábamos la definición sencilla, por cierto, de lo que son atributos de Dios, ¿no? Y entendemos que los atributos de Dios son las características que describen cómo Dios actúa, cómo Dios es, cómo Dios hace las cosas. Y hablamos de atributos que se conocen por la palabra de Dios, otros que surgen de la deducción de lo que está escrito. Por ejemplo, en ningún lugar de la Biblia se dice así, tal cual, Dios es omnisciente. Se dice que sabe todo y, en fin, entonces se va deduciendo de los pasajes bíblicos, de la revelación bíblica, el atributo. Cuando hablamos de Dios trascendente, un término que hablan
del Dios acercándose a su creación, deducidos de la palabra de Dios. Y también dijimos que hay atributos que no conocemos, ¿no? Y nos quedamos considerando, primero vimos la eternidad de Dios el día de ayer, donde Dios no cambia. Él existe por sí mismo, no procede de ninguna fuente, tiene vida eterna propia, no tiene principio ni fin, con él no, lo digo de otra manera, en él no hay el tiempo cronológico, no hay ayer, no hay hoy y no hay mañana. Siempre ha sido, es y será el mismo. Su eternidad garantiza su inmutabilidad. Y luego vimos al Dios incomprensible. Es decir, que Dios no podemos comprenderlo a cabalidad. A Dios podemos conocer parte de Dios, los aspectos que Él se ha autorrevelado y los aspectos que vamos conociendo. Porque Dios puede, no es que puede, Dios se ha revelado en su palabra, Dios ha revelado en la naturaleza su poder, por ejemplo, pero nosotros somos los que tenemos que encontrar a través del estudio de la palabra esos atributos, esas maravillas, esas cualidades, si se permite el término, de Dios para y comprender en parte lo que Dios es. Por eso no es incomprensible en el sentido que nadie lo puede comprender. Es incomprensible en la medida que Él ha decidido mostrar solamente algunas facetas de sí mismo. A Dios no se le puede conocer de manera total y absoluta. Ahí nos quedamos anoche estudiando como un comenzar de estudio de los atributos divinos. Y veamos ahora otro atributo de Dios. No vamos a conservar un orden, vamos a ir, como dije ayer, vamos a ir mencionándolos uno tras otro, vamos a definirlos y una aplicación práctica para nuestras vidas. No vamos a profundizar tanto en los atributos. Imagínense todos los que vamos a ver, no sé cuántos hay en estos momentos, pero es una lista larguísima. Y algunos atributos no lo vamos a considerar por hechos, por asunto de tiempo. Primero, otro atributo más. Dios es uno y fuera de él no hay Dios. Dios es único en términos teológicos. Pero podríamos decir Dios es uno y fuera de él no hay Dios. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se enseña solo hay un solo y único Dios y fuera de él no hay nadie. Y tenemos cantidad de pasajes que podríamos leer. Solamente leamos, por ejemplo, Isaías 45:5. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Dios se define como Dios y no hay otro como Él. De hecho, hay otros dioses con minúscula, pero que no son Dios con mayúscula. Espero que se entienda la diferencia. Los dioses con minúsculas no alcanzan la estatura, la grandeza, la eternidad, la sabiduría, el conocimiento, la omnipotencia de nuestro Dios. Son dioses y que en términos finales son demonios que asumen el lugar de Dios. Por eso la Biblia habla de los ídolos en la primera carta a los Corintios 10:20. Leámoslo y luego vamos a explicar un poco. No digo que los gentiles no digo, disculpe, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios y no a Dios. Entonces, cuando una persona de aquellos tiempos iba a ofrecer un sacrificio al Dios que adoraba, no lo estaba haciendo a ese Dios, lo estaba haciendo ¿a quién? Según este pasaje, lo estaba haciendo a
demonios. ¡Qué impresionante! Por eso, todos los demás que se llaman dioses no son dioses, son demonios que usan dioses falsos, ídolos, imágenes, etcétera, para manifestarse como si fueran el Dios con mayúscula. Así que, amado hermano, nosotros cuando vivíamos en nuestra antigua vida de fe, sencillamente no nos dábamos cuenta y en la ignorancia pudiera ser que estuviéramos orando o clamando o sirviendo a demonios. La idolatría es uno de los pecados que despierta el celo de Dios y la manifestación de su ira. Lo vemos en el pueblo de Israel cómo la idolatría desataba la ira de Dios sobre Israel. Ahora, ¿por qué es tan importante saber que Dios es uno y fuera de él no hay Dios? Porque el conocimiento de ese Dios único nos da vida eterna. En Juan 17:3, que nos habla de conocer a Dios, porque conociendo a Dios, al Dios verdadero, al Dios único, al Dios autosuficiente, al Dios omnisciente, etcétera, logramos obtener vida eterna. En segundo lugar, tenemos que reconocer que hay un Dios y fuera de él no hay Dios para darle la debida adoración. ¿Me dejé entender? Es decir, que cuando nosotros captamos esta verdad, hay un solo Dios y fuera de él no hay. Entonces vamos a focalizar nuestra alabanza, nuestra adoración solo y únicamente a ese Dios. Y por lo tanto quedan totalmente excluidos cualquier alabanza, cualquier adoración, cualquier manifestación de alabanza o adoración a quien fuera, solo y únicamente a Dios. En tercer lugar, como Dios es uno y fuera de él no hay Dios, no hay ningún otro Dios. Nuestra responsabilidad es amarlo demostrándolo por medio de la obediencia. La mejor manera que usted y yo podemos mostrar que amamos a Dios, a ese Dios único y que fuera de él no hay otro, a través de la obediencia. Es interesante, amado hermano, ver que en algunas culturas antiguas se ofrecían sacrificios cruentos. La cultura de los vikingos, por ejemplo. Un vikingo estaba dispuesto a sacrificar a su hijo para que le vaya bien en la guerra. Otro vikingo podía sacrificarse, autosacrificarse para el favor de otros. Interesante. Cuando uno revisa un poco la historia de las religiones y las costumbres de religiones, uno se sorprende viendo cómo esas personas, teniendo un Dios falso, un Dios que es el demonio mismo, tomado forma de una imagen, le obedecían. Ese Dios demandaba sangre y le obedecían y daban sangre. Ese Dios pedía muerte y le obedecían y mataban o se sacrificaban a sí mismos. Ellos mostraban el amor a su Dios por medio de la obediencia. Con cuánta mayor razón nosotros tenemos que demostrar que amamos a Dios a través de la obediencia. En Deuteronomio 4, versículo 39 y 40 dice, por lo tanto, grábense bien en la mente, ¿cierto? Ojo, pestaña y ceja, grábense bien en la mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que Él. Cumplan sus leyes y mandamientos que yo les doy en este día, y les irá bien a ustedes y a sus descendientes, y vivirán muchos años en el país que el Señor su Dios les va a dar para siempre. ¿Qué le está diciendo? Yo soy Dios, ¿ok? Soy único Dios, y aquí están mis requerimientos, y tienen que obedecerlos.
De hecho, Israel no llenó, no cumplió con el requerimiento. Pero gracias a Dios que nosotros sí podemos. Que bueno, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Otro atributo que es bien conocido y que lo aprendimos es Dios es omnipresente. ¿Qué queremos decir con que Dios es omnipresente? Dios en su esencia trina y una está en todo lugar al mismo tiempo. Dios está en todo lugar. No hay lugar en el universo donde Dios no esté. En su esencia trina y una. Como hemos mencionado, Dios por naturaleza no actúa, las personas de la Trinidad no actúan independiente. Por decir, se mueve uno, se mueve todo. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actúan al unísono en todas las tareas y obras que realiza. ¿Y qué implica esto? Que Dios sobrepasa la creación, para que Dios pueda estar en todo lugar. Y como la creación, el universo en sí está creciendo, Dios es más grande, por eso puede estar en todo lugar. Es como que Dios envuelve la creación y permea la creación. No es solamente un manto, sino que está dentro de la creación y en todo lugar y en todo tiempo y en cualquier circunstancia Dios está. En tercer lugar, la presencia de Dios en cualquier lugar es independiente de las sensaciones, de las emociones y de las experiencias naturales. Un decir común de algunos creyentes, especialmente que no han entendido algunas verdades acerca de Dios y de su presencia, usan esta expresión. Y es común. Espero que usted no lo haya dicho. Y creo que no, porque ustedes son calidad. Hoy día no se ha sentido la presencia de Dios en el culto. O un predicador llega, predica, y algunos dicen, este predicador no he sentido la presencia de Dios. No siento nada. Y pareciera que suena lógico, porque si hay una persona en un lugar, uno lo percibe por los sentidos. Es como cuando, haciendo una comparación un poco extrema, aquí en casa está Liz en estos días, mi hija, y a veces sale a cualquier cosa. Y se queda su mascota acá que se llama Gira. Y cuando Liz está cerca, como que el animalito, la perrita, se da cuenta y donde esté para la cabeza y se va corriendo a la puerta y salta y salta. Todavía no está Liz ni siquiera en la puerta, sino está un poquito retirado. La perrita ya siente su presencia, porque lo percibe a través de sus sentidos físicos. Y algunas veces nos equivocamos queriendo sentir a Dios a través de nuestros sentimientos o emociones. Ahora, con eso vamos a la aplicación para todo hijo de Dios. La presencia es real en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Mateo 18:20 dice, donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí, en medio de. Pero no solamente eso, si Dios es por nosotros, Dios está por nosotros, ¿sí? Para que esté por nosotros implica que está siempre con nosotros.
Entonces, Dios está en la vida de cada creyente, Dios está en el hogar de cada creyente, Dios está en el trabajo de cada creyente, Dios está en todo sitio, acompañando al creyente, aunque no lo sienta, aunque pareciera que no está, aunque le pareciera que ha sido abandonado por Dios, porque algunos asumen hasta ese punto. Por eso la omnipresencia de Dios nos llena de consuelo, el saber que en todo lugar, bajo la condición en que estemos, pudiera ser que en el momento de crisis reneguemos de Dios o nos quejemos de Dios o pensemos que Dios nos ha abandonado, Él está allí. Es bien interesante, amado hermano. Yo no siento a Dios y Dios dice, no tienes que sentirme, aquí estoy a tu lado. Aquí estoy. Tu cuerpo es mi casa. Jesús dijo, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él. O sea, ¿quién está morando en nosotros y en cada hijo de Dios? Dios trino y uno. Entonces, eso nos sirve de consuelo, que si Dios está en todo sitio y está en mi vida, nunca estoy solo, aunque me sienta solo. Nunca estoy abandonado, aunque todos me abandonen. Por eso el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Qué interesante que primero mencione el padre, porque son los padres los que más rápido dejan a los hijos y a veces sin un cargo de conciencia, pero la madre que deja un hijo ya es otra cosa, es otro nivel. Se da, sí, pero es tan raro que cada vez que se da llama la atención. Entonces, es un consuelo saber que Dios está con uno. Y eso nos fortalece y nos libra del temor. Porque usted dirá, pues esto, pastor, y cuando paso problemas, cuando paso dificultades, o cuando estoy en la puerta de la muerte, ¿dónde está Dios? Isaías nos enseña que la presencia de Dios nos garantiza seguridad aunque pasemos por el fuego. Nos ofrece seguridad aunque pasemos por la inundación de aguas. Nos ofrece seguridad aunque un ejército acampe contra nosotros. Nos ofrece seguridad aunque estemos en el valle de la sombra y de la muerte. Su presencia estará siempre con nosotros. No hay momento en que Él no esté a nuestro lado. La presencia de Dios. Dios es omnipresente. Así que, amado hermano, si alguna vez a futuro usted asume que está solo, recuerde, nunca, nunca, nunca está solo. El Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, están en usted. Y como usted es propiedad de Dios, Dios nos va a salir de lo que es su propiedad, a pesar de que tengamos algunos pensamientos medio trastocados. Ok, veamos otro atributo. Dios es omnisciente. La palabra omnisciente significa que Él conoce todo. Dios lo sabe todo. Todo lo que ocurre, lo que ha ocurrido y aún lo que va a ocurrir. El conocimiento de Dios es completo. A Dios no hay que informarle las cosas, Él ya las conoce, Él ya sabe todo. Y no es un conocimiento que va adquiriendo conforme el tiempo va pasando. Nosotros, por ejemplo, tenemos un conocimiento, algunos más, otros menos. Hay muchas cosas que no sabemos. Somos ignorantes de muchísimas cosas. La teoría del átomo, por ejemplo.
Algunos sabemos solo por la figurita que hemos visto y todo lo que hay dentro de un átomo y todas las cosas, todas las partículas microscópicas y algunas invisibles. Pero podríamos de repente, alguien se pone a estudiar y a estudiar y estudia años y años y llega a comprender la complejidad del átomo. Pero no de repente, pero hay otras muchísimas cosas más que nunca lo vas a ver. El ser humano, y incluyendo los demonios y el mismo Satanás, no conoce todo. Ellos y nosotros vamos aprendiendo. Dios no. Dios conoce todo, cada detalle de nuestras vidas, cada detalle de lo que nos pasó, de lo que nos pasa y de lo que nos pasará. Por eso Él no se sorprende cuando de repente el día de mañana pasa una situación difícil. Y algunas veces puedo, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué pasó, Señor? ¿Dónde estabas? Ahí, Dios estaba. Dios sabía que iba a pasar lo que te pasa en su omnisciencia. Y lo que Dios hizo sencillamente es fortalecer tu vida previamente para que puedas avanzar. Dios sabía lo que nos va a pasar mañana. Nos prepara hoy. Por eso es tan importante leer la palabra, tan importante orar al Señor, tan importante ir aplicando principios bíblicos constantemente, porque eso es preparación para el tiempo de crisis. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto? En primer lugar, el conocimiento absoluto de Dios nos debe llevar a la adoración. En términos generales, todos los atributos. Pero este atributo que Dios conoce todo, ¿cómo no adorar a aquel que sabe lo que va a pasar mañana y me prepara hoy para el mañana? ¿Cómo no decirle gracias, Padre, que tú has asegurado mi camino día tras día? En segundo lugar, nos ayuda a consultar a Dios, que nos dé dirección para nuestras vidas, que cuando tengamos que tomar decisiones, nosotros podamos, Padre, ¿qué cosa es lo mejor? ¿Cuál es la mejor dirección de vida que debo tomar? Como Él sabe lo que va a sucedernos mañana, Él tiene un camino de preparación y una capacitación para enfrentar ese mañana. Entonces, pedámosle a Dios, Dios, dame sabiduría. Como Santiago dice, si a alguno le falta sabiduría, percepción espiritual, comprensión para tomar decisiones, pídala a Dios, pero no pida dudando, decir, ojalá que Dios me dé, ay, Diosito, no me gusta lo que me das, no me gusta la dirección que me das. Pedir con fe implica que voy a creer que Dios tiene una respuesta y voy a creer que la respuesta que Dios ponga en mi corazón sencillamente es la mejor. Eso nos lleva en tercer lugar a cuidar nuestros corazones y pensamientos. Ay, Dios. Tenemos tantas cosas ocultas, ¿no? Escondidas en el corazón. Y asumimos como que nadie conoce, pero Él conoce todo. Cómo vive en nuestro cuerpo. Vamos a decirlo así, amados hermanos. No es así, pero vamos a decirlo así. Dios chequea su casa y ve dónde está lo bonito, dónde está lo normal, dónde están los cachivaches que los va a ir botando poco a poco y dónde está lo feo en nuestra vida. Y Él, en su bondad, que veremos en su momento, va tratando cada aspecto de nuestras vidas que está mal. El año 86 Dios nos permitió comenzar a pastorear aquí en Lima. Y como
muchas veces hemos dicho como padres, yo como padre cometí muchos errores. Y a mí, en Trujillo, yo pensaba que estaba haciendo bien la manera como actuaba, ya sea como esposo, o ya sea como padre, o ya sea como cristiano. Me parecía de que yo tenía este concepto. Yo soy un buen creyente. Ando bien. Pero cuando Dios nos trajo aquí en Lima, comenzó poco a poco a ir mostrando las diversas áreas de mi vida que estaban mal. El diezmo, por ejemplo. Yo diezmaba o diezmábamos mi esposa y yo de manera simbólica. Y aquí Dios nos hizo entender que estábamos mal y que teníamos que ser fieles diezmadores. Aprendimos a ser padres, aprendimos a ser pareja, esposos. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué Dios no lo hizo? Digo yo, al comenzar nuestro matrimonio, Dios abrió la cortina para que yo conociera a Mari tal cual es y Mari me conociera tal cual es. No, Dios tenía que tomar el tiempo para ir sanando poco a poco, porque Él conoce lo profundo que hay en cada uno de nosotros. Y eso nos permite, amado hermano, evitar cometer pecado. Amén. Claro, Dios lo sabe todo, no, nada le podremos ocultar. No podremos decirle al Señor, la mujer que me diste, como caso de Adán. O sea, echarle la culpa a un tercero de un pecado que uno comete. Es que no quise hacerlo, Señor, pero lo hice. No, 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 a Dios no se le puede engañar, amado hermano. Como Él conoce todo, sabe lo que hemos hecho y sabe por qué lo hemos hecho. Por lo tanto, no hay excusa a pecado cometido, sencillamente arrepentirnos, confesarlo y batallar contra la tentación, porque el pecado es más o menos así. Uno comete el pecado o hace el pecado y hay un placer en cuando uno lo comete. Y nuestro cerebrito registra el placer por el pecado cometido. Entonces el cerebrito quiere seguir disfrutando de un placer prohibido. Y es por eso que somos tentados en un área. Hay tantas cosas que aprender, amado hermano. Bueno, sigamos adelante. Veamos otro atributo más. Dios es verdad. Es decir, en Dios no hay nada mentira. Todo lo que dice y todo lo que hace tiene el sello de verdad. Y como es verdad y verdadero, siempre es bueno y lo mejor. Dios jamás ha de mentir. Es imposible que Dios mienta, dice la palabra. Eso nos da claridad que lo que tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Los que tenemos nuestra Biblia física, todo lo que está acá es veraz. Es veraz. No hay una mentira, no hay un engaño, no hay una falsificación en este precioso libro que es la palabra de Dios. Podemos confiar. En tercer lugar, cuando decimos que Dios es verdad, estamos también afirmando que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas y amenazas. O sea, la Biblia está llena de promesas lindas y nos gustan las promesas. Claro que sí, ¿no? A ver, una promesa preciosa. No, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ay, qué linda promesa. Pero también hay amenazas. Quítense toda raíz de amargura para que no pierdan la gracia que les dará en cada día. Es una amenaza. Es una amenaza. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es una amenaza. Y encontramos amenazas aún para los hijos de Dios.
¿no? Encontramos amenazas, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, cuando Pablo disciplina a un creyente, es como una amenaza, que Dios puede disciplinarnos hasta el punto de quitarnos la vida. Por causa de un pecado que no queremos arrepentirnos. Entonces, Dios en todo lo que dice, sus promesas y sus amenazas son fieles, se van a cumplir. Así que, querido hermano, no juguemos con Dios, ni juguemos con las cosas que Él dice que no debemos jugar. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, habla de 5 pecados que cometió Israel, por los cuales el juicio de Dios cayó. Y dice la palabra, estas cosas sucedieron como enseñanza, como amonestación, como instrucción para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Diciéndonos, no lo hagan. Y si lo hagan, esperen la retribución divina. Toda promesa de Dios condicionada a ciertos requerimientos se van a cumplir en cuanto estén en armonía con el propósito de Dios para nuestras vidas. Digámoslo así. Y tomando un ejemplo del apóstol Pablo, ¿cuántos creemos que Dios es sanador? ¿Cuántos creemos que Dios sana? ¿Cuántos creemos que cuando oramos con fe, conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye, y si Dios nos oye, Dios nos responde? Esa es una convicción basada en la verdad de Dios. Ahora, esa promesa de sanidad, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Pablo dice, le fue dado un regalo, un mensajero del diablo que lo abofetee. La forma como Pablo lo menciona en el idioma griego es que lo abofetee de ida y vuelta, ida y vuelta. Dice, y he rogado 3 veces que me sea quitado esta espina, esta molestia, esta mortificación. 3 veces. Y Dios le respondió la 3ª vez. Bástate mi gracia. En otra palabra, no te lo voy a hacer. Y uno dice, pero ¿dónde está la promesa? Es que las promesas, amados hermanos, que Dios tiene para nosotros se han de cumplir siempre y cuando esa promesa esté en armonía con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, perfecta para Pablo, es que mantenga esa enfermedad, esa dolencia, esa molestia, porque él tenía un problema con su orgullo. ¿Ok? Esto no suena bonito porque anhelamos todos, incluyendo su servidor, que promesas de Dios se cumplan. Algunas de ellas de repente no se cumplan. Pero si no se cumplen, es porque es parte del diseño divino. Amén. Pero Dios, a pesar que algunas promesas no se cumplan, sigue siendo Dios de verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar lo que estamos viendo? ¿Cómo podemos aplicar a nuestra vida que Dios es verdad? Entonces veamos algunas aplicaciones personales. Aquí estamos. Primero, da seguridad de salvación. Porque el plan de salvación de Dios no es resultado de un tiempo. Es resultado de un programa divino preestablecido antes de que el mundo fuera. Eso nos da seguridad, amados hermanos, que nuestra salvación
No depende de coyunturas, no depende de sensaciones, no depende ni aún de código de conducta, siendo hijo de Dios, siendo hijo de Dios, de la conducta del creyente. No depende del conocimiento, no depende de las sensaciones. En términos finales, no depende de la doctrina. Porque de repente nosotros como pentecostales o carismáticos, como quiera llamárselo, no, nacimos de nuevo un día. Y de repente hay hermanos que no son carismáticos o pentecostales, que nacieron también un día. Tanto ellos como nosotros tenemos la seguridad de la salvación independiente de ciertas doctrinas que nos diferencian, por decirlo de alguna manera. Porque la seguridad de la salvación depende que Dios dijo un día, justificado por la fe. Depende de que un día Dios dijo, este es mi hijo a quien amo. Depende de Dios que no solamente nos justificó, sino que nos santificó, ni nos glorificó. Es decir, Dios nos vio como producto terminado. Seguridad. Dios es verdad. Y eso nos da seguridad. La salvación es algo verdadero, efectivo y eterno. En tercer lugar, podemos vivir confiados. Que Dios está a cargo de nuestras vidas. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Podemos confiar, amados hermanos. Asumamos que se cumplen las promesas que uno reclamó a Dios. Amén. Qué lindo. Supongamos que no se cumplan las promesas que uno quisiera para nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Puedo confiar porque Dios siempre es verdadero. Y la verdad, como definimos, siempre es lo mejor para nosotros. Aunque algunas verdades no nos gusten. Y esto también, que Dios es verdad, nos puede dar seguridad de la eternidad. Él ha hecho promesas. En Juan 14, del 1 en adelante, Jesús vio a sus discípulos atemorizados por la situación que estaban viviendo. Dijo, no tengan miedo. ¿Creen en Dios? Ok, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Sabemos a dónde vamos, porque nuestro Dios está haciendo algo precioso para nosotros. Amén. Veamos otro atributo de Dios. Dios es omnipotente. ¿Qué cosa queremos decir? Que en Dios está todo el poder para actuar, que su poder es ilimitado, que no hay nada imposible o difícil para Él. Y podemos encontrar cantidad de textos refiriéndose a esto. Por ejemplo, Isaías 46:10. Yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no había sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. O sea, ni modo, todo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Dios hace todo lo que su perfecta voluntad ha determinado. Dios, siendo omnipotente, no puede llevar al cielo a alguien que no haya nacido de nuevo. Toda su omnipotencia es impotencia para salvar a un pecador que no se ha arrepentido. Suena como una contradicción, ¿no? Dios no puede mentir, dice. Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? La omnipotencia no significa que Él puede hacer cosas absurdas, una piedra más pesada que Él que no la pueda cargar, ¿no? Como dicen unas personas un poquito ignorantes de lo que significa omnipotencia. Dios hace todo de acuerdo a su voluntad.
no hará nada que no esté de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, en estas últimas semanas hemos tenido pérdidas de hermanos de nuestra congregación. Han partido a la presencia del Señor. Hemos orado, creyéndole a Dios que iba a levantar, creyéndole a Dios que la vida, que la persona por quien orábamos iba a ser sanada, iba a ser restaurada, que iba a glorificar a Dios, que iba a contar las maravillas del Señor. Pregunto, ¿Dios no podía sanarlos? Claro que sí. Nada es imposible para Él. Entonces, ¿por qué no los sanó? Porque Dios hace todo de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad no es caprichosa, su voluntad no es tiránica, su voluntad no es para mal de uno. Su voluntad no está siendo hecha al día a día. Su voluntad está expresamente mostrada antes de la fundación de los tiempos. Es decir, ahí en esa eternidad pasada, Dios señaló el día de la partida de las personas que en esta pandemia o que por cualquier otra razón han fallecido. Papitos, mamitas, hijos, esposos, esposas, padres, han partido. Y hemos orado creyéndole a Dios. Y algunos reniegan de Dios porque Dios, siendo omnipotente, no quiso sanar o librar de la muerte a un ser amado. Por eso, queridos hermanos, saber que Dios es omnipotente significa que Él va a hacer todo lo que su voluntad ha definido que han de pasar. Nada ocurre que Dios primero no lo haya establecido en la eternidad pasada para nosotros. Y llegó el tiempo de partida. Permítame contarles un testimonio que he contado muchas veces y de repente algunos hermanos no lo han escuchado, y si lo han escuchado, perdónenme si lo vuelvo a contar porque es ilustra. Hace ya bastantes años, estábamos 27, más de 30 años atrás. Mi mamita vivía con nosotros. Yo había recuperado el corazón de mi mamá, que estábamos tan distanciados emocionalmente por un montón de cosas. Y disfrutaba de mi mamá me disfrutaba como hijo. Y de repente mi mamá, que era una dama bajita, pero bien gordita, le gustaba comer, de hecho, cocinaba tan rico mi mamita. Tuvo primero un problema en un ojo, glaucoma, perdió un ojo, y comenzó a tener problemas por el asunto de su peso, y el doctor le dijo que tenía que bajar de peso sí o sí. Y comenzamos a verle que ella iba bajando poco a poco de peso, ¿no? Y nos pareció bien, pues, nos pareció bien que está bajando, porque ella trabajaba, ella no quería estar en casa, se iba a trabajar, trabajaba en casas. Y comenzó a bajar de peso y yo lo fastidiaba, ¿no? Ay, mami, te estás bajando de peso, estás poniendo simpática, ya estará buscando galán, le decía yo. En esas bromas que hacía como hijo. No, ella se reía nomás. Hasta que un día ella entra a la casa donde vivíamos y me decía, Alberto, no puedo pasar la comida. Y nunca me había dicho. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevarte al hospital. Lo llevamos al hospital para ver qué es lo que tenía. En ese tiempo, semanas antes que ella me dijera que estaba mal, yo estaba predicando los milagros del Evangelio de Lucas en el templo apostólico. O sea, estaba milagro por milagro enseñando. Hicieron el examen, le tomaron todos los exámenes rápidamente, y el doctor nos dijo que mi mami tenía un cáncer terminal, que todo el tracto intestinal estaba afectado por el cáncer, el hígado, en fin, todo. Y nos dijo que iba a tener una muerte un poco dolorosa, que mejor la tengamos en casa, que la cuidemos allí, etc. Entonces, yo en ese momento
pensé que Dios había preparado mi corazón para ver un milagro. Mi mamá me iba a sanar. Porque estoy enseñando sobre los milagros de Jesús. Pero sin embargo mi mamita no mejoraba, empeoraba. Hasta que un domingo o un día, el primer día de Año Nuevo, recuerdo, fui a orar. Y un poco de manera atrevida, digo yo, le pregunté a Dios si lo iba a sanar o no. Yo me sentía mal ver a mi mamita desgastarse físicamente sin dolor. No tenía dolores, solamente el fastidio de estar echada. Y Dios puso una palabra en mi corazón. No, llegó su tiempo. Entonces yo en ese atrevimiento digo, Señor, ¿por qué me has hecho enseñar sobre milagros si no vas a sanar a mi mamá? Y Dios me dio una de las lecciones más claras, dolorosa para mí, pero más clara. Dios puso en mi mente este pensamiento para que sepas que yo sigo siendo sanador, aunque algunos no se sanen. Dios podía sanar a mi mamita, sí. Habíamos visto milagros de sanidad, de cáncer, de otro tipo de enfermedades, habíamos visto. Sido testigo de esas sanidades. ¿Por qué? ¿Dios perdió su poder? No. Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Pero solamente que Dios hace todo de acuerdo a su voluntad. Él no necesita de nadie y de nada para que su voluntad sea cumplida. Él lo hace. Mueve circunstancias, mueve el mundo angelical y hasta el mundo satánico para que su voluntad sea cumplida. Dirá que el mundo satánico, claro, porque el mundo satánico está bajo su autoridad, porque Él es el Señor de señores. Por eso encontramos que Pablo entrega a esta persona que hemos mencionado, a Satanás, para que lo destruya. ¿Ok? Entonces recordemos, Dios puede hacer todo lo que su voluntad ha determinado. Es ilimitada. No tiene poder para hacer todas las cosas. No puede ser limitado ese poder. No puede ser restringido. Es omnipotente de manera independiente. Él no necesita que nadie le ayude. Él hace todas las cosas al decir de su voluntad. Entonces puede hacer todas las cosas. Y todo lo que hace está de acuerdo con su naturaleza. No hará nada que no esté de acuerdo a su naturaleza. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Confiemos que Dios hará lo que dice, lo que ha dicho que va a hacer. Una confianza inquebrantable en Dios omnipotente. Confianza en Dios. Su bondad, su poder harán que se cumplan los eternos propósitos de Dios para nuestras vidas. Dios me hizo nacer aquí en Lima, como digo siempre por accidente. Yo pensaba vivir en Trujillo toda la vida. Me gusta Trujillo. No puedo decir que me amo a Trujillo ahora como antes. Me encanta Trujillo y ya tiempo que no voy. Pero Dios tuvo que cerrar puertas para que pudiera con facilidad desligarme de Trujillo. Una puerta, otra puerta, así parecía de que uno estaba en un callejón sin salida. Pero todo eso Dios permitió para que yo venga a Lima, primero a San Juan de Miraflores y después aquí a esta hermosa iglesia, la I de Callao. Por eso podemos confiar en que el Dios omnipotente está detrás de nuestras vidas como, ¿qué palabra uso? Guiando, no sea la palabra adecuada.
ahí detrás de nuestras vidas, corrigiéndonos, moldeándonos. Nos da seguridad que en medio de toda circunstancia se puede levantar el infierno entero como Dios, pero como somos hijos de Dios y nuestro Dios y Padre es omnipotente, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, pobreza, peligro, violencia. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie podrá arrebatarnos de las manos de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Finalmente, tener confianza que Dios nos va a usar a pesar de nuestras debilidades. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y Dios nos ha de usar a pesar de. A pesar de. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? El omnipotente Dios, que nada le es imposible, se fijó sus ojos en tu vida, en la eternidad, y dijo en la eternidad: mi siervo eres tú. Te daré dones, te daré habilidades, te daré talentos, para que cuando llegue el día en que tengamos el encuentro transformador, tú te conviertas en mis manos, en mi boca, en mis pies, en mi corazón, para que mi voluntad sea cumplida en la tierra a través de tu vida. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios? Gracias, Padre. Gracias, Padre, por mirar nuestra condición y ver que no era un límite y considerar que no fue un límite para ti. Que a pesar de todo lo que tenemos, nos escogiste. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, la próxima semana continuamos. Hay todavía varios atributos que vamos a considerar. Para luego vamos a entrar a hablar de Dios el Padre. Con todo esto ya más o menos vamos intuyendo hacia dónde vamos a ir. Porque estas características que estamos mencionando le pertenecen a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Estamos abriendo brecha en nuestra mente a través de la palabra para que usted tenga claridad en el día correspondiente. Bien, amados hermanos, el día de mañana tenemos la iglesia en las casas, los servidores orando al Señor y ministrando la palabra del Señor. El día viernes, ahorita no, estoy perdido, ahí lo dejo. Pero el domingo, sí, amados hermanos, el domingo tenemos nosotros nuestro día de ayuno congregacional. Desde las 8 de la mañana estaremos reuniéndonos para tener 4 reuniones seguidas. Van a ser con pequeñas, ¿cómo se dice? Breaks, pequeños intervalos de unos minutos, porque necesitamos orar. Necesitamos orar. Y una de las razones por las cuales vamos a orar es por nuestro querido Perú. Por las elecciones que van a venir. Vamos a orar por el presidente que va a ser elegido o la señora presidente que va a ser elegido. Confiados en Dios. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga, descansen tranquilos, en paz se acuesten y en paz duerman, porque el Señor los hace vivir y dormir y despertarse confiados. Bendiciones, nos encontramos mañana, tiempo de oración, 6 de la mañana.